José Leveña, de Publimetro. Sé que esto es un tema muy recurrente en las conferencias mañaneras, pero conocemos que al principio del sexenio se dieron a conocer varios casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado en los estados. Hoy siguen apareciendo departamentos, propiedades de ciertos gobiernos y vínculos con el narcotráfico. La semana pasada se conoció que varios senadores depositaron 4 millones de pesos a una candidata en Guadalajara. ¿Qué tiene que suceder para que la justicia investigue estos casos rápidamente? Bueno, hay que seguir con la transformación del país, hay que seguir limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, hay que seguir desterrando la corrupción. Yo pienso que es una tarea fundamental, es la principal tarea del gobierno y eso que ya inició, porque no era así, debe continuar, debe seguir adelante. Debemos, todos los mexicanos, internalizar, hacer nuestra la idea de que el principal problema de México fue por muchos años la corrupción, el principal problema de México, sobre todo en lo que nosotros conocemos como periodo neoliberal o neoporfirista. Para destacarlo, hablamos de 1983, desde el inicio del gobierno del finado Miguel de la Madrid, con Salinas, que es cuando se intensifica, porque no se habían atrevido los presidentes posrevolucionarios a entregar las tierras ejidales, las minas, el petróleo, los bancos, Teléfonos de México. Y con Salinas se llevó a cabo un traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares como nunca en la historia. Ahí se conformó una especie de nueva oligarquía, le llamaron Grupo Compacto. Y en ese sexenio, lo he dicho muchas veces, al inicio, en 88, 1988, lo pueden ustedes constatar, la revista Forbes, que publica las listas de los hombres más ricos del mundo, empieza precisamente a publicar esa lista en ese año, en 1988, y solo había una familia mexicana, la familia Garzazada, que aparecía en la lista de los 1000 multimillonarios más importantes del mundo. Una familia, creo que con 2.500 millones de dólares. Empieza la entrega de bienes de la nación a particulares, allegados a Salinas, y al final de Salinas, si ustedes ven la revista Forbes, de
el 94, van a encontrar que ya son 24 los multimillonarios, de 1 a 24, los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo. Y ya no son 2.500 millones de dólares, sino estos 24 acumulan 48.000 millones de dólares. En ese entonces México ocupaba el 4.º lugar en multimillonarios en el mundo. Al mismo tiempo, en ese sexenio, es cuando se produce una mayor desigualdad económica y social. Es cuando hay más pobres con relación a las minorías que acumulan enormes fortunas. Esa política de entregar bienes del pueblo, de la nación, a particulares que, repito, no se habían atrevido ni siquiera los gobiernos posrevolucionarios, continúa, porque se pelean Zedillo y Salinas, pero continúa lo que yo llamo el salinismo como política. Y Zedillo sigue, es el que entrega los ferrocarriles nacionales, es el del FOBAPROA. Imagínense lo que era la política económica en ese entonces, de convertir las deudas privadas de potentados, de la banca, de las grandes empresas, en deuda pública. Eso lo legalizaron, violaron la Constitución como quisieron y al final se pusieron de acuerdo en el Congreso, como siempre lo hacen los del bloque conservador, que no son en sentido estricto representantes populares. Sin embargo, actualmente son empleados al servicio de la oligarquía. Y eso continuó, porque engañaron de que iba a haber un cambio con Fox, y fue más de lo mismo. Y así hasta que la gente dijo basta y se inicia esta nueva etapa. Sin embargo, arraigó tanto del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio al pueblo, echó raíces, pues que aunque nos hemos aplicado a fondo, todavía falta. Pero ahí está la esencia de la transformación de México. Entiendo que con la campaña electoral y la guerra sucia aparecen y brotan más departamentos, bienes raíces, sí, terrenos, transferencias, pero ¿no urgiría a que las autoridades actuaran más rápido para evitar que estas personas que se están reportando terrenos, transferencias, llegaran a ocupar un cargo público? Sí, se avanza, pero hay muchas trabas. Es que es un proceso de transición y lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Por eso yo tengo confianza que va a continuar el proceso de transformación, porque fue mucho tiempo, fueron 36 años de saqueo
Nunca en la historia de México, lo he dicho también aquí varias veces, y todo esto lo puedo probar, no se compara el saqueo que hubo durante los 3 siglos de dominación colonial con lo que se robaron, con lo que saquearon en 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Entonces, imagínense el impacto que eso tuvo, porque no solo tiene que ver con lo económico, con lo social. Estuvieron insistiendo para que ese modelo se convirtiera en una forma de vida, que todos aceptáramos la corrupción. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y antes habían dicho de que la moral era un árbol que daba moras y que valía para pura tiznada. Por otro lado, Y llegaron a decir que político pobre, pobre político. Y muchas cosas se veía normal que de repente un político que había estudiado en una escuela pública, que venía de un pueblo, de un municipio, de repente ocupaba un cargo, se volvió la política una empresa lucrativa y ese político de la noche a la mañana aparecía con residencias, con departamentos en el extranjero. Y el peor de los males, como decía el maestro Silva Gerso, es que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Porque en otros países, en España, por ejemplo, hay mucha corrupción, pero no hay tanta impunidad. Y en México eran las dos cosas, muchísima corrupción y muchísima impunidad. Y claro, falta mucho y hay que continuar avanzando en ese propósito, pero sí se ha limpiado bastante, porque también, si ustedes me preguntan cuál es la principal fuente de financiamiento del gobierno actual, ¿de dónde sacamos para apoyar a los adultos mayores y las becas y para apoyar a la mayoría del pueblo, como se está haciendo? Es a lo mejor increíble, pero la principal fuente de financiamiento ha sido el no permitir la corrupción. O sea, el problema de México no es la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción que imperaba.